La vida humana se desarrolla bajo una ilusión persistente, la de que gobernamos más de lo que en realidad gobernamos. Desde muy temprano aprendemos a atribuirnos un dominio que no nos pertenece y a sufrir después cuando ese dominio se revela ficticio. No se trata de un error intelectual menor, sino de una confusión estructural que condiciona nuestra manera de sentir, de juzgar y de reaccionar ante lo que ocurre. El estoicismo nace, en buena medida, como una respuesta sobria a esta confusión. No promete control, sino claridad. No ofrece poder, sino delimitación. Enseña, antes que nada, a distinguir. La distinción fundamental no separa lo bueno de lo malo, ni lo deseable de lo indeseable, sino lo que depende de nosotros de aquello que no lo hace. Esta separación no es cómoda ni halagadora. Al contrario, obliga a renunciar a una parte considerable de las expectativas que solemos alimentar. La mayoría de las cosas a las que otorgamos peso emocional, reconocimiento, éxito, permanencia, aprobación, están fuera de nuestro alcance real. No porque sean inaccesibles en términos prácticos, sino porque su resultado final nunca descansa enteramente en nuestra voluntad. El estoico no niega que podamos actuar sobre el mundo, niega que el mundo nos pertenezca. Epicteto insistía en que la raíz del sufrimiento humano no está en los acontecimientos, sino en el error de creer que esos acontecimientos nos deben obediencia. Cuando esperamos que la realidad se comporte según nuestras preferencias, hemos colocado una carga imposible sobre algo que no puede responder. La naturaleza no negocia, los demás no actúan conforme a nuestros planes, el tiempo no se adapta a nuestros deseos. Pretender lo contrario es sembrar una frustración que luego interpretamos como injusticia. Soltar lo que no depende de nosotros no es una actitud pasiva, ni una forma de resignación apagada, es un acto activo de lucidez. Supone retirar la inversión emocional allí donde no puede dar fruto. No se trata de dejar de actuar, sino de dejar de exigir resultados. El esfuerzo puede ser propio, el desenlace no. El juicio puede ser recto, la respuesta externa, incierta. Cuando confundimos ambos planos, el ánimo se vuelve frágil, porque queda a merced de factores cambiantes. Esta fragilidad se manifiesta como ansiedad anticipatoria, como irritación constante, como una vigilancia tensa sobre lo que escapa a nuestro dominio. El estoico observa este estado interior como una señal de error conceptual. Allí donde hay agitación persistente, suele haber una expectativa mal colocada. No es el mundo el que pesa demasiado, es la mente la que intenta sostener más de lo que puede. Marco Aurelio escribió para sí mismo recordatorios destinados a mantener esta separación viva, no como una teoría abstracta, sino como una disciplina diaria. Recordarse que la opinión ajena no está bajo control, que la duración de las cosas no está garantizada, que el cuerpo mismo responde a leyes que no obedecen al deseo, era una forma de ajustar el ánimo a la estructura real de la existencia. No para endurecerse, sino para no quebrarse. El acto de soltar comienza entonces con un reconocimiento silencioso. Muchas de las cosas que nos perturban no nos pertenecen, las hemos tomado como propias sin derecho. Al devolverlas a su lugar, no perdemos nada esencial. Al contrario, recuperamos una forma de estabilidad que no depende del vaivén externo. Este primer gesto no libera de inmediato, pero abre un espacio interior donde la calma puede empezar a asentarse. Ese espacio interior que comienza a abrirse, no aparece de forma repentina ni definitiva. Es frágil al principio, porque está rodeado de hábitos antiguos que reclaman atención. La mente, acostumbrada a extenderse hacia lo externo, vuelve una y otra vez a apropiarse de aquello que no le corresponde. Por eso, soltar no es un gesto único, sino un ejercicio repetido. No basta con comprender la distinción, hay que volver a ella cada vez que la confusión reaparece, que es casi siempre. Una de las resistencias más profundas a este proceso proviene del miedo. Soltar lo que no depende de nosotros puede parecer, a primera vista, una forma de empobrecimiento.
como si al renunciar a controlar lo externo quedáramos expuestos, indefensos, a merced de fuerzas arbitrarias. Sin embargo, el estoicismo señala lo contrario. La verdadera indefensión nace de intentar controlar lo incontrolable. Allí donde el ánimo se ata a resultados ajenos, se vuelve vulnerable por definición. Cualquier variación externa se convierte entonces en una amenaza directa a la estabilidad interior. La mente humana tiende a confundirse porque no distingue con claridad entre influencia y dominio. Podemos influir pero no gobernar, podemos orientar pero no asegurar. Esta diferencia, aparentemente sutil, es decisiva. Cuando actuamos como si la influencia garantizara el resultado, cargamos sobre nuestras acciones un peso excesivo. El fracaso deja de ser una posibilidad natural y pasa a vivirse como una negación personal. De ahí nace la amargura, no del hecho en sí, sino del juicio añadido. Séneca observaba que gran parte de la angustia humana proviene de anticipar males que aún no existen o de prolongar mentalmente los que ya han pasado. Ambas operaciones dependen de una misma ilusión, la de que el pensamiento puede asegurar o corregir el curso de los acontecimientos. Al soltar lo que no depende de nosotros, no eliminamos los hechos, pero sí debilitamos esa prolongación innecesaria del sufrimiento. El presente se vuelve más habitable cuando deja de estar saturado por futuros imaginados o pasados reeditados. Este soltar no implica indiferencia. El estoico no se vuelve insensible ni distante. Sigue implicado en sus acciones, cuida de sus vínculos, atiende a sus deberes. Lo que cambia no es la acción, sino la expectativa. Se actúa conforme a la razón, no conforme a la esperanza de un resultado concreto. Esta diferencia modifica profundamente la experiencia interior. La acción recta deja de ser un medio para obtener algo, y se convierte en un fin en sí misma. Cuando la atención se centra en lo que depende de nosotros, el campo se reduce de forma notable. Quedan, esencialmente, nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras intenciones y la forma en que respondemos a lo que acontece. Todo lo demás se desplaza a un segundo plano. No desaparece, pero pierde su capacidad de gobernar el ánimo. Esta reducción no empobrece la vida, la ordena. Al disminuir el ruido, se vuelve más clara la dirección. En este punto, el soltar deja de sentirse como una pérdida, y comienza a experimentarse como un alivio discreto, no eufórico, no espectacular, sino estable. El ánimo ya no se agota en una vigilancia constante del exterior. Aprende, poco a poco, a recogerse allí donde su influencia es real. Y en ese recogimiento, empieza a descubrir una forma distinta de firmeza, menos dependiente, menos expuesta, más acorde con la naturaleza de las cosas. Esa firmeza incipiente no elimina la fricción con el mundo, pero modifica la manera en que se percibe. Los acontecimientos continúan desplegándose con la misma imprevisibilidad, las pérdidas siguen siendo pérdidas, las contrariedades no desaparecen. Lo que cambia es el lugar desde el que son acogidas. Cuando el ánimo ha aprendido a soltar lo que no le pertenece, deja de reaccionar como si cada alteración externa fuera una invasión. Empieza a verlas como movimientos naturales dentro de un orden más amplio. El estoico no interpreta este orden como algo diseñado para su comodidad. La naturaleza no tiene en cuenta nuestras preferencias individuales. Su coherencia no es moral en el sentido humano, sino estructural. Comprender esto requiere abandonar la expectativa implícita de que las cosas deberían ser de otra manera. Cada vez que decimos, aunque sea de forma silenciosa, que algo no debería haber ocurrido, estamos confrontando la realidad desde una posición de exigencia. Esa exigencia, al no poder ser satisfecha, se transforma en resentimiento. Soltar lo que no depende de nosotros implica también soltar la idea de que la vida nos debe una determinada configuración. No se trata de negar el dolor cuando aparece,
sino de no añadirle una capa adicional de protesta interior. El dolor pertenece al ámbito de lo que acontece, la protesta pertenece al ámbito del juicio. Esta distinción es central. El sufrimiento se agrava cuando confundimos ambos planos y tratamos el hecho como una ofensa personal. Zenón de Citio entendía la filosofía como un arte de vivir conforme a la naturaleza. Esa conformidad no significaba adaptación pasiva, sino alineación racional. Vivir conforme a la naturaleza es aceptar sus leyes sin exigirles excepciones. Cuando el ánimo se resiste a esta alineación, se fractura internamente. Cuando la acepta, encuentra una forma de estabilidad que no depende de circunstancias favorables. Uno de los aspectos más difíciles de este proceso es renunciar a la necesidad de explicación satisfactoria. La mente busca causas, relatos, sentidos que hagan soportable lo ocurrido. A veces los encuentra, muchas veces no. Pretender que todo tenga un significado accesible para nosotros es otra forma de apropiación indebida. Hay acontecimientos que no se dejan integrar fácilmente en un relato coherente, y exigirles coherencia es añadir una carga innecesaria. Soltar, en este nivel, significa permitir que ciertas cosas permanezcan sin resolver. No todo debe cerrarse, no todo debe comprenderse plenamente. El estoico acepta la incompletud como parte de la condición humana. Esta aceptación no es ignorancia, sino sobriedad intelectual. Reconoce los límites de la razón sin despreciarla. La razón sirve para ordenar la vida interior, no para imponer un sentido total al universo. Cuando esta actitud se asienta, el ánimo deja de desgastarse en preguntas que no conducen a una acción posible. La atención se repliega hacia aquello que sí puede ser trabajado. La rectitud del juicio, la coherencia de la intención, la moderación de la respuesta. En ese repliegue no hay huida, sino concentración. El mundo sigue siendo amplio y complejo, pero el centro de gravedad se ha desplazado. Ya no está fuera, en lo inestable, sino dentro, en lo que puede ser cultivado con constancia. Este desplazamiento no elimina el vínculo con lo externo, pero lo vuelve menos tiránico. Las cosas vienen y van, los estados cambian, las circunstancias se alteran. El ánimo, al haber soltado la pretensión de dominio, aprende a mantenerse erguido en medio de ese flujo. No por fuerza, sino por comprensión. Esa comprensión no se adquiere únicamente a través de la reflexión aislada, sino en el contacto reiterado con la experiencia. Cada situación que nos contraría se convierte en una ocasión para comprobar hasta qué punto seguimos aferrados a lo que no depende de nosotros. El progreso no se mide por la ausencia de perturbación, sino por la rapidez con la que reconocemos el apego y lo deshacemos. El ánimo entrenado no es el que nunca se altera, sino el que vuelve a su eje con mayor facilidad. Una de las formas más persistentes de apego se manifiesta en la relación con los demás. La expectativa de reconocimiento, de comprensión plena, de respuesta adecuada, genera una tensión constante. Esperamos que el otro vea lo que vemos, que actúe como creemos razonable, que confirme nuestra percepción. Cuando esto no ocurre, surge la frustración. Sin embargo, la conducta ajena pertenece de lleno al ámbito de lo que no depende de nosotros. Podemos expresar, sugerir, advertir, pero no gobernar la voluntad ajena. Soltar aquí implica aceptar que cada persona actúa desde su propio entramado de juicios, temores y hábitos. No se trata de justificar cualquier acción, sino de no cargar sobre ella una expectativa imposible. El error no está en que el otro sea distinto, sino en haber esperado que no lo fuera. Al corregir esa expectativa, el ánimo se libera de una fuente constante de desgaste. Este principio se extiende también a la necesidad de ser comprendidos. El deseo de que nuestra intención sea reconocida, de que nuestras razones sean aceptadas, puede convertirse en una forma sutil de dependencia. Cuando la comprensión externa se vuelve indispensable para la tranquilidad interior,
Hemos entregado el gobierno del ánimo a factores ajenos. El estoico aprende a obrar conforme a la razón propia, no a la validación recibida. Otro ámbito donde el apego se disfraza con facilidad es el de los resultados visibles. Aunque hayamos aceptado intelectualmente que el desenlace no depende de nosotros, el ánimo tiende a medir su valor según lo obtenido. Esta medición constante introduce una inestabilidad profunda. Cada logro se vuelve frágil, cada contratiempo, una amenaza a la propia estima. Soltar aquí requiere una vigilancia fina, porque la mente vuelve una y otra vez a reclamar garantías. La disciplina estoica propone un desplazamiento silencioso, valorar la calidad de la intención por encima del efecto producido. Este desplazamiento no elimina el deseo de hacer bien las cosas, pero le quita su carga ansiosa. La acción se ejecuta con cuidado, no con ansiedad. El resultado se recibe, no se exige. Cuando este gesto se repite, la relación con el esfuerzo cambia, se vuelve más limpia, menos tensa. También el cuerpo entra en este campo de lo que debe ser soltado parcialmente. Aunque cuidarlo sea un deber razonable, su funcionamiento último no depende de nuestra voluntad. El desgaste, la enfermedad, la vulnerabilidad forman parte de su naturaleza. Resistirse a esta evidencia genera una lucha interior constante. El estoico no desprecia el cuerpo, pero tampoco lo confunde con el centro del yo, lo cuida sin idolatrarlo. En todos estos casos, soltar no significa abandonar, sino recolocar. Cada cosa vuelve al lugar que le corresponde. El ánimo deja de extenderse más allá de sus límites naturales. Esta recolocación no ocurre de una vez, sino a través de múltiples ajustes. Cada ajuste reduce una fuente de tensión. Cada renuncia devuelve una porción de calma. Así, sin gestos grandilocuentes, se va configurando una relación más sobria con lo que ocurre, una relación menos exigente y por ello mismo más estable. A medida que esta sobriedad se afianza, aparece una forma distinta de atención. Ya no es una atención dispersa, orientada a vigilar lo externo, sino una atención recogida, dirigida al propio juicio. El estoico aprende a observar no tanto lo que sucede, sino la respuesta interior que se forma ante ello. Este giro es decisivo, porque desplaza el foco del conflicto. El problema deja de ser el acontecimiento y pasa a ser la interpretación que se le añade. Esta observación no tiene nada de introspección obsesiva. No busca analizar cada movimiento del ánimo con excesivo detalle, sino reconocer los patrones que se repiten. Allí donde surge una perturbación, suele haber una atribución indebida de valor. Algo externo ha sido elevado a la categoría de bien o de mal absoluto. Al detectar este movimiento, el estoico no se reprocha, sino que corrige, ajusta el juicio y deja que la emoción se disuelva por falta de alimento. Soltar lo que no depende de nosotros exige, en este punto, una cierta humildad intelectual. Implica admitir que nuestras primeras impresiones suelen ser imprecisas. La mente reacciona con rapidez, construye relatos inmediatos, anticipa consecuencias. El ejercicio consiste en introducir una pausa. No para negar la impresión, sino para examinarla. ¿Está esto realmente bajo mi control? ¿Depende de mi voluntad o de factores externos? Esta simple pregunta, repetida con constancia, tiene un efecto depurador. Cuando la respuesta es negativa, el gesto adecuado no es la lucha, sino la retirada del asentimiento. El acontecimiento puede seguir su curso, pero deja de ser acogido como algo decisivo para la estabilidad interior. Este gesto, aparentemente mínimo, cambia la textura de la experiencia. El ánimo deja de tensarse ante cada variación. Aprende a acompañar lo que ocurre sin apropiárselo. En este acompañamiento se revela una forma de libertad menos ruidosa que la que suele imaginarse. No es la libertad de elegir las circunstancias, sino la de no quedar atrapado en ellas. El estoico no se considera libre porque todo le resulte favorable,
sino porque ha reducido al mínimo aquello que puede perturbarle. Al limitar el ámbito de lo que depende de él, ha ampliado paradójicamente su margen de serenidad. Este proceso no elimina la tristeza ni el dolor cuando aparecen, pero les impide ocupar todo el espacio. El ánimo no se identifica por completo con ellos. Los reconoce como estados transitorios, no como definiciones del ser. Esta distancia no es frialdad sino proporción. Cada cosa ocupa el lugar que le corresponde, ni más ni menos. Soltar también implica renunciar a la comparación constante entre lo que es y lo que podría haber sido. La mente tiende a reconstruir escenarios alternativos, a imaginar desenlaces distintos, a reprocharse decisiones pasadas. Este ejercicio mental, aunque frecuente, no conduce a una acción presente. Al contrario, fija el ánimo en un terreno estéril. El estoico aprende a distinguir entre la corrección posible y el lamento inútil. Lo primero pertenece al ámbito de la razón, lo segundo, al del apego. Cuando esta distinción se vuelve habitual, el pasado pierde parte de su poder. No desaparece, pero deja de ser una fuente inagotable de perturbación. El presente se vuelve más ligero, no porque esté vacío de dificultades, sino porque ya no carga con pesos que no le corresponden. Así, el soltar se convierte en una práctica continua, discreta, casi invisible, que va modelando una forma de estar en el mundo más estable y menos dependiente. En esta ligereza recién adquirida no hay evasión, sino una relación más exacta con el tiempo. El estoico comprende que cada instante trae consigo lo que trae, y nada más. El exceso aparece cuando añadimos capas que no pertenecen al momento presente, preocupaciones futuras, reproches pasados, expectativas no satisfechas. Todo ello invade el ahora y lo vuelve inhabitable. Soltar lo que no depende de nosotros es, en este sentido, una forma de devolver cada cosa a su tiempo propio. El futuro ocupa un lugar privilegiado entre los objetos de apego, no porque exista realmente, sino porque la mente lo habita con facilidad. Se proyectan temores, se construyen escenarios, se ensayan reacciones ante hechos que aún no han ocurrido. Este movimiento crea una tensión sostenida que desgasta el ánimo. El estoico no niega la conveniencia de prever, pero distingue con claridad entre previsión y anticipación ansiosa. La primera ordena la acción, la segunda paraliza el juicio. Soltar el futuro no significa ignorarlo, sino dejar de tratarlo como algo ya decidido. La incertidumbre es parte estructural de la existencia. Resistirse a ella genera una vigilancia permanente que no aporta control real. Al aceptar que el futuro no depende de nosotros, el presente recupera su densidad. La atención deja de dispersarse y se concentra en lo que puede ser hecho ahora, con los medios disponibles. Algo similar ocurre con el deseo de permanencia. La mente se aferra a estados agradables, a relaciones, a condiciones que considera estables. Cuando la realidad cambia, como inevitablemente lo hace, surge el dolor. Este dolor se intensifica cuando la mente había exigido duración. El estoico aprende a disfrutar sin exigir permanencia. Reconoce el valor de lo que está presente, pero no lo reclama como definitivo. Esta actitud no reduce la intensidad de la experiencia, sino su carga de sufrimiento posterior. Al no haber exigido continuidad, la pérdida no se vive como una traición. Se acepta como parte del movimiento natural de las cosas. El ánimo se entristece pero no se desgarra. La diferencia es sutil, pero profunda. Soltar también alcanza a la imagen que tenemos de nosotros mismos. La identidad, cuando se rigidiza, se convierte en una fuente constante de conflicto. Esperamos actuar siempre de cierta manera, mantener una coherencia absoluta, sostener una imagen estable. Cuando fallamos, cuando cambiamos, cuando nos vemos contradichos por los hechos, aparece la culpa o la vergüenza. Estas emociones se alimentan de la idea de que deberíamos haber sido distintos.
El estoico observa esta rigidez con cautela. Reconoce que el carácter se forma, pero no se congela. Hay margen para el error, para la rectificación, para el aprendizaje. Soltar aquí implica renunciar a una autoexigencia desproporcionada. No para justificar cualquier conducta, sino para permitir la corrección sin autoaniquilación. El juicio se dirige al acto, no al ser entero. Cuando estas renuncias se integran, la vida interior gana flexibilidad. No una flexibilidad blanda, sino una firmeza adaptable. El ánimo deja de romperse ante cada cambio, se ajusta, se recoloca, continúa. Esta continuidad no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de que el centro no esté atado a ellas. Así, el soltar deja de ser una pérdida acumulativa y se revela como una forma de conservación profunda, conservar la estabilidad allí donde realmente puede mantenerse. Esa estabilidad conservada no es inmovilidad. El ánimo estoico no se vuelve rígido ni insensible al cambio, sino que aprende a moverse sin perderse. La diferencia es esencial. Cuando el centro interior depende de factores externos, cada cambio produce una sacudida. Cuando el centro está bien delimitado, el movimiento ocurre alrededor de él, no en su interior. Esta es la quietud que no se opone al flujo, sino que lo atraviesa sin disolverse. Soltar lo que no depende de nosotros transforma también la relación con la incertidumbre. Lo incierto deja de ser una amenaza constante y se convierte en un rasgo aceptado de la experiencia. La mente ya no exige garantías para mantenerse serena. Aprende a convivir con lo incompleto, con lo no resuelto, con lo que no ofrece una respuesta inmediata. Esta convivencia no es cómoda al principio, porque la costumbre empuja a buscar cierres rápidos. Pero con el tiempo, se revela menos agotadora que la búsqueda incesante de seguridades. En este punto, aparece una comprensión más fina del miedo. El miedo no nace solo del peligro real, sino de la anticipación de un daño que sentimos como ineludible. Cuando hemos soltado la idea de que debemos controlar el desenlace, el miedo pierde parte de su fundamento. No desaparece por completo, pero deja de ocupar el centro. Se vuelve una señal que puede ser atendida sin obediencia ciega. El juicio recupera su primacía. Algo similar ocurre con la esperanza. Aunque suele considerarse una fuerza positiva, el estoicismo la observa con cautela. La esperanza, cuando se apoya en resultados externos, es el reverso del miedo. Ambas dependen de lo que no controlamos. Soltar no implica vivir sin expectativa alguna, sino no atar la estabilidad interior a su cumplimiento. La acción se realiza con rectitud, no con promesa de recompensa futura. Este equilibrio modifica la manera en que se afronta la adversidad. Las dificultades ya no se interpretan como interrupciones injustas de un curso esperado, sino como parte del tejido normal de la existencia. Esta interpretación no elimina la dificultad, pero la vuelve menos corrosiva. El ánimo no se siente traicionado por la realidad, simplemente reconoce que está operando conforme a su naturaleza. Soltar también reduce la necesidad de dramatizar. Cuando cada acontecimiento se vive como definitivo, la experiencia se vuelve excesiva. Todo pesa más de lo que debería. Al devolver a cada cosa su proporción, el ánimo se aligera. No porque nada importe, sino porque no todo importa de la misma manera. Esta jerarquía interna es una de las conquistas más silenciosas del ejercicio estoico. En esta reducción del dramatismo aparece una forma de sobriedad emocional. Las alegrías se disfrutan sin euforia desmedida, las penas se atraviesan sin desesperación. El ánimo se mantiene dentro de un rango donde puede operar con claridad. Esta moderación no empobrece la vida afectiva, la hace más habitable, evita los extremos que desgastan y confunden. Cuando el soltar se ha integrado hasta este nivel, la vida cotidiana cambia de textura. Los acontecimientos siguen siendo los mismos,
pero ya no reclaman una respuesta total del ser. Se atienden, se evalúan, se responden y luego se dejan ir. El ánimo no los arrastra consigo. Aprende a cerrarlos cuando han cumplido su función. Esta capacidad de cierre es una forma de higiene interior. Así, sin proclamaciones ni gestos visibles, se consolida una relación distinta con lo que ocurre. Una relación menos posesiva, menos exigente, más acorde con los límites reales de la condición humana. El soltar ya no se vive como un esfuerzo consciente, sino como un hábito. Y en ese hábito, el ánimo encuentra una continuidad que no depende de la estabilidad externa, sino de la claridad interior. Cuando el soltar se convierte en hábito, emerge una forma de sencillez que no es pobreza, sino depuración. La vida interior deja de estar saturada por demandas contradictorias. Muchas de las tensiones que antes parecían inevitables se revelan ahora como añadidos innecesarios. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente ha dejado de reclamarle algo que nunca pudo ofrecer. Esta depuración no elimina la complejidad de la existencia, pero la vuelve manejable. En este estado, el ánimo reconoce con mayor claridad la diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Lo esencial no es aquello que produce satisfacción inmediata, sino aquello que sostiene la coherencia interior. Todo lo que no contribuye a esa coherencia pierde peso. No se rechaza activamente, simplemente deja de ocupar el centro. Esta reorganización ocurre de manera gradual, casi imperceptible, pero sus efectos son profundos y duraderos. Soltar también modifica la relación con el juicio ajeno. La opinión de los demás deja de ser un tribunal permanente. Puede ser escuchada, considerada, incluso útil, pero ya no define el valor propio. Esta distancia no nace del desprecio, sino del reconocimiento de límites. El juicio ajeno pertenece al ámbito de lo externo. Puede informar, pero no gobernar. Al aceptar esto, el ánimo se libera de una vigilancia constante que lo mantenía en tensión. Este alivio permite una mayor honestidad consigo mismo. Cuando ya no es imprescindible sostener una imagen ante los demás, la mirada interior se vuelve más clara. Los errores pueden ser reconocidos sin dramatismo, las carencias observadas sin humillación. La corrección se vuelve posible porque ya no amenaza la identidad. El soltar aquí no es abandono de responsabilidad, sino creación de un espacio donde la responsabilidad puede ejercerse sin miedo. También la relación con el éxito y el fracaso se ve transformada, ambos pierden su carácter absoluto. El éxito deja de ser una confirmación del valor propio, y el fracaso deja de ser una negación total. Ambos se integran como resultados contingentes de acciones realizadas bajo condiciones variables. Esta integración reduce la oscilación emocional que acompaña a la búsqueda constante de confirmación externa. En este punto, la vida interior gana una cualidad de continuidad, no depende de estados particulares ni de circunstancias favorables. Se sostiene en una comprensión estable de lo que depende de uno mismo y de lo que no. Esta comprensión actúa como un eje alrededor del cual se ordenan las experiencias. El ánimo puede inclinarse, adaptarse, responder, sin perder ese eje. Soltar, así entendido, no es una renuncia amarga, sino una simplificación lúcida. Al reducir el número de cosas que reclamamos como indispensables, aumentamos la capacidad de sostenerlas con cuidado. La energía que antes se dispersaba en controlar lo incontrolable se concentra ahora en cultivar el juicio, la intención y la respuesta. Esta concentración no produce exaltación, sino una calma firme, poco visible desde fuera, pero profundamente eficaz. En esta calma no hay promesa de ausencia de dolor ni garantía de tranquilidad permanente. Hay, más bien, una disposición estable a no añadir sufrimiento innecesario, a aceptar lo que llega sin apropiárselo, a actuar sin exigir, a responder sin aferrarse.
Esta disposición, una vez asentada, acompaña al ánimo incluso en momentos de dificultad. No los elimina, pero les quita la capacidad de desbordar. Así, el soltar alcanza su forma más madura. Ya no es un gesto reactivo ante la contrariedad, sino una orientación constante del juicio. La vida se vive con menos resistencia interna. No porque todo sea aceptable, sino porque se ha aprendido a distinguir entre lo que puede ser trabajado y lo que debe ser dejado pasar. En esa distinción, el ánimo encuentra una estabilidad silenciosa que no necesita ser afirmada, porque se sostiene por sí misma. Cuando esta estabilidad silenciosa se consolida, la relación con la vida adopta un tono más sobrio y más amplio. Ya no se vive en constante negociación con la realidad, ni en un pulso continuo por imponerle una forma deseada. La existencia se presenta como un campo en el que se actúa con atención pero sin apropiación. Este cambio no es visible desde fuera, pero transforma profundamente la experiencia interior. El ánimo deja de sentirse en lucha permanente y aprende a habitar lo que es. En este punto, soltar lo que no depende de nosotros deja de ser una práctica consciente y se convierte en una disposición natural. No porque el esfuerzo haya desaparecido, sino porque el juicio se ha educado. La mente reconoce con mayor rapidez aquello que no le corresponde, y ya no se aferra con la misma intensidad. Esta ligereza no implica descuido, sino una forma más exacta de responsabilidad. Cada cosa recibe la atención que merece, ni más ni menos. La serenidad que emerge aquí no es un estado emocional elevado, sino una cualidad de fondo. Puede coexistir con el cansancio, con la tristeza, con la dificultad. No exige condiciones ideales. Se sostiene porque no depende de ellas. El ánimo, al haber reducido su dependencia de lo externo, ha ganado una forma de autonomía que no necesita proclamarse. Simplemente opera. Esta autonomía permite una relación más justa con el deber. Las acciones se realizan porque son conformes a la razón, no porque garanticen un resultado agradable. El bien deja de identificarse con el éxito visible y se asienta en la coherencia interna. Esta reorientación libera de una presión constante. El ánimo ya no se mide a sí mismo por efectos que no controla, sino por la rectitud de su respuesta. En esta etapa, incluso la idea de pérdida se transforma. Lo que antes se vivía como un despojo personal se comprende ahora como un movimiento natural. Nada de lo que verdaderamente pertenece al ámbito interior puede ser arrebatado desde fuera. Los bienes externos vienen y van, los estados cambian, las circunstancias se modifican. El núcleo permanece. No porque sea inmune, sino porque no estaba apoyado en lo inestable. Soltar también aclara la relación con la muerte, no como un pensamiento obsesivo, sino como un límite estructural. Reconocer que la duración no depende de nosotros devuelve proporción a las preocupaciones. Muchas urgencias pierden intensidad cuando se observan desde esta perspectiva. No se trata de despreciar la vida, sino de vivirla sin exigirle más de lo que puede ofrecer. Al final, el ejercicio de soltar no conduce a una vida empobrecida, sino a una vida más concentrada. Menos dispersa en expectativas, menos fragmentada por temores, menos agotada por resistencias inútiles. El ánimo aprende a permanecer en aquello que puede gobernar, su juicio, su intención, su respuesta. Todo lo demás sigue su curso. Esta aceptación no es conformismo, sino lucidez. No renuncia a la acción, sino a la exigencia. No niega el esfuerzo, sino la ilusión de control total. En esta lucidez se encuentra una forma de libertad discreta, sin dramatismo, sin promesas grandilocuentes. Una libertad que consiste en no estar atado a lo que no depende de uno mismo. Así se cierra el movimiento iniciado al principio: distinguir, soltar, recolocar. No como una conclusión definitiva, sino como una orientación continua.
la vida seguirá presentando motivos para el apego y la resistencia. El ánimo entrenado no los elimina, pero los reconoce. Y al reconocerlos, vuelve una y otra vez a ese gesto sencillo y exigente. Dejar ir lo que no le pertenece, para poder habitar con firmeza lo que sí depende de él. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.